Yo y soy el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Y hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer y estamos aquí para discutir algunos temas muy importantes que tienen que ver con las mujeres de nuestra región, la participación en el mercado laboral, la pandemia, su involucramiento en las áreas líderes de la economía como ciencia y tecnología, el emprendedurismo y también el liderazgo. Y tenemos la suerte, hablando de liderazgo, de contar hoy con una invitada estelar. Es nada menos que Rebecca Greenspan, quien hoy en día es secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la UNCTAD, y que ha tenido una trayectoria muy destacada de liderazgo, empezando en su país. Ella es costarricense y has tenido cargos muy importantes en nuestra región y más allá de la región, en muchas áreas, y me place mucho tenerte con nosotros aquí, Rebeca. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Felipe. Encantada de estar con vos y además encantada de estar en este evento del Banco Mundial en un día que es tan significativo, ¿no? Como es el 8 de marzo. Exactamente, yo muy contento de tenerte con nosotros. Tal vez antes de entrar en materia, hago un reconocimiento que en este momento creo que ambos estamos muy preocupados con todo lo que está ocurriendo en Europa y en particular en Ucrania. Me imagino que en tu capacidad como secretaria general de la UNCTAD y bueno, y todos los que nos interesa la paz del mundo, estamos preocupados y esto afecta también a las mujeres. Claro, estamos muy preocupados por la situación humanitaria y por supuesto que cuando hay un conflicto, Felipe, las mujeres y los niños sufren mucho los riesgos de un éxodo, ¿no? Y de una crisis de refugiados como la que estamos viendo. Los riesgos para las mujeres son enormes, los conocemos. Por dicha hemos aprendido a manejarlos mejor, a darles el apoyo y el soporte, pero vamos a necesitar mucha ayuda para poder enfrentar los retos que este conflicto está poniendo y el sufrimiento de tantas familias en una situación como esta, ¿no? Es un sufrimiento muy grande, nos duele a todos, ¿no? Y nos entristece las imágenes que estamos viendo. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo, Rebeca. Pero bueno, entremos en materia. Y tal vez porque estamos, ojalá, saliendo de esta situación tan difícil que ocasionó la pandemia, quisiera un poco ver cómo percibes el impacto diferenciado que puede haber tenido esta situación tan especial, ¿no? Sabemos todos que ha sido realmente terrible en materia del golpe en salud, que además se nos convirtió en una crisis mucho más allá de la salud, realmente económica y social, que afectó durísimo a América Latina y el Caribe, especialmente el primer año y medio, que ha tenido unos impactos terribles para la economía, para el empleo, para la escolaridad de los niños en todas partes. Pero quisiera un poco escuchar tú cómo ves este impacto de la pandemia y específicamente sobre las mujeres. Sí, yo creo que la pandemia ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades que sabíamos que existían, Felipe, porque la verdad es que perder en 10 meses de pandemia, ¿verdad? Pensando en ese primer año, ¿no? Perder 20 años de progreso social en la región y de muchos de los derechos de las mujeres, nos dice también de la vulnerabilidad de ese progreso, ¿verdad? Que no era un progreso muy resiliente, para ponerlo de alguna manera. Y algo estamos midiendo mal o nos estamos conformando con unos indicadores que tal vez ocultan muchas de las vulnerabilidades, de las fragilidades que seguían ahí soterradas, digamos, de alguna manera, ¿no? Y efectivamente las mujeres no solo perdieron mucho más que los hombres los empleos, hay varias razones para eso, ¿no? Hay razones del tipo de inserción laboral de las mujeres, ¿no? Entonces, claro, las mujeres en primer lugar se insertan más en los sectores que fueron más afectados por la pandemia, ¿no? Los servicios, el turismo, todo,
las cosas de cuidado, ¿no? Donde las mujeres estaban insertas, por lo menos en los mercados formales, ¿no? Entonces, claro, al ser esos sectores mucho más afectados negativamente por la pandemia, pues las mujeres, digamos que perdieron más su empleo por eso. Pero hay otras razones que tienen que ver no solo con su inserción laboral, Felipe, y nosotros sabemos que en las crisis muchos de los empleadores tienden a pensar que las mujeres necesitan menos el empleo que los hombres. Y cuando tienen que decidir, ¿verdad?, con quién quedarse, pues muchas veces las mujeres sufren mucho más el desempleo. Y bueno, y está todo el tema del sector informal, ¿no? Las mujeres están sobre representadas en el sector informal, están sobre representadas en los pequeños emprendimientos, en las microempresas, ¿no? Y por supuesto que este fue un sector sumamente golpeado por la pandemia y que es un sector que no tiene protección social, que no tiene una malla, ¿verdad?, de apoyo a la cual acudir en momentos como este. Entonces, no hay ninguna duda que de acuerdo a los números, si recuerdo bien el número, creo que las mujeres, por lo menos un 56% de las mujeres latinoamericanas perdieron el empleo en algún momento de la pandemia. Y creo que este es un dato del Banco Mundial, ¿no? Lo que es brutal, es que no se me ocurre otra palabra, ¿no? El impacto brutal que ha tenido sobre la mujer. Y después sobre otros derechos, Felipe. Digo, el tema de la violencia de género y del aumento de la violencia en los confinamientos ha sido una preocupación porque ha sido de una magnitud que realmente no esperábamos, ¿no? Y realmente eso ha sido un problema enorme, además con las dificultades de poder llegar a esas mujeres en un momento de confinamiento. Entonces hubo, eso sí tengo que decir que muchas de las plataformas, de las oficinas de la mujer, de los ministerios de la mujer, de los gobiernos que tenían programas contra la violencia, rápidamente aplicaron métodos digitales, símbolos o formas en que las mujeres se pudieran comunicar para poder mandarles el apoyo y la ayuda que requerían. Pero la verdad es que el flagelo de la violencia sigue totalmente presente en nuestras sociedades, ¿no? Sí, no, muy de acuerdo. Hacemos en el Banco Mundial, desde que empezó la pandemia, unas encuestas en buen número de los países de América Latina por ejemplo, lo que acabas de señalar del aumento de la violencia de género, lamentablemente aparece ahí muy concretamente y muy preocupante. Y ahora que estamos en la recuperación, en promedio en América Latina, las mujeres siguen por debajo de los hombres en la recuperación de sus puestos y de sus niveles de ingreso. Una cifra que tenemos es que el empleo de las mujeres está todavía alrededor de 16 puntos porcentuales por debajo de su nivel previo a la pandemia, mientras que los hombres se han recuperado más. Esos están 7 puntos por debajo, pero van más rápido, ¿no? Y creo que eso es algo de lo que nos preocupa y que hay que, creo que, tener programas especializados de apoyo a este aspecto, ¿no? Y a las mujeres. Hablábamos un momentito antes de empezar la conversación en público sobre tu nuevo papel en la UNTA y hablábamos de temas de comercio, ¿no? A mí me parece muy interesante porque para buscar que la mujer se inserte mejor, como tú lo decías, tenemos que buscar que tengan más oportunidades en las áreas de punta de la economía, la calidad de esa participación. Y yo creo que el comercio, el mundo se sigue volviendo cada vez más pequeño, es más fácil comerciar, hay más oportunidades por fuera de nuestros países. Me gustaría mucho escuchar de tu parte qué está haciendo la UNTA, qué iniciativas hay para este fin. Sí, muchas gracias, Felipe. Y si me permites, voy a tomar lo que has dicho para unir estos dos temas, ¿verdad? Porque uno de los problemas para las mujeres, para el retorno de las mujeres al trabajo, tiene que ver con la conciliación familia-trabajo, ¿no? Y parte del grave problema que están teniendo las mujeres es que todas las redes de cuidado, las redes de apoyo, ¿no? De toda esa sociedad de los cuidados se vio sumamente debilitada con la pandemia. Entonces, hay muchas mujeres que no pueden volver a trabajar,
¿no? Y más con escuelas que siguieron cerradas por tanto tiempo y que las retiraron. Entonces, o sea, su incorporación al mercado laboral ha tardado mucho más porque los servicios que requieren las mujeres para poder incorporarse al mercado de trabajo, de nuevo, no estaban ahí. Entonces, nosotros decíamos que paradójico, ¿no? Que el grito que teníamos de quédate en tu casa para que no haya contagio se convirtió para las mujeres en una condena, ¿no? Porque se han tenido que quedar en su casa porque no han podido volver a incorporarse al mercado laboral, porque los servicios no están ahí, porque las escuelas no volvieron, porque no se pensó en cómo esto iba a afectar desde un punto de vista, digamos, de género y de las mujeres la recuperación. Y por eso nosotros decíamos, Felipe, lo importante que era que las mujeres estuvieran en la mesa de decisiones. No, y lo digo con sinceridad, no que hubiera una perspectiva de género nada más en las políticas, sino que las mujeres estuvieran ahí en el diseño de las políticas, ¿no? Que no es lo mismo. Entonces, ahí hay mucho del problema. Pero lo ligo a lo que me preguntaste de comercio, porque si bien es cierto que necesitamos esa estructura de cuidados y de políticas de conciliación, trabajo-familia, lo cierto es que también necesitamos la estructura productiva. Necesitamos que las mujeres puedan insertarse en mejores trabajos o mejor en la economía. Y eso tiene que ver más con el lado productivo, con la matriz productiva, ¿no? Y yo creo que es muy importante que esto forme parte de la agenda de las mujeres, ¿no? No solo el tema de los cuidados, tan importante, y los derechos, por supuesto, pero el tema también de dónde nos vamos a insertar, ¿no? Y ahí está el tema de comercio, ¿no? Y las mujeres siguen enfrentando, yo diría que dos temas fundamentales. Uno sigue siendo el crédito, Felipe. Digo, la inserción financiera de las mujeres sigue siendo precaria. Y cuando van con un proyecto, con una startup, a un banco, inclusive a los que son más innovadores, es mucho más difícil financiar un proyecto o una idea, asumir el riesgo cuando se trata de una mujer, ¿no? Y para comercio, pues tenés que tener financiamiento, ¿no? Y el otro tema muy importante que forma parte de la agenda más general de comercio es todo el tema de facilitación de comercio. Cuando los trámites son muy difíciles, cuando hay muchos problemas en las aduanas, cuando todo el tema del comercio transfronterizo, ¿verdad? Donde muchas mujeres participan, ¿no? Pero son comerciantes informales. Mientras más rápidos sean los trámites, menos costosos, la facilitación de comercio va a permitir a las mujeres insertarse con una mejor calidad, ¿no? En el comercio internacional. Qué importante y qué bueno que tú estés allá en la UNTAD, a ver si podemos de pronto colaborar, a ver cómo hacemos para facilitar el comercio y la inserción de las mujeres. Oye, un tema relacionado que a mí me preocupa es que las cifras de la preparación de las mujeres jóvenes en ciencia y tecnología, ¿no? En las famosas áreas STEM y matemáticas sigue siendo baja. Me pasaron una cifra de que solo a nivel mundial solo el 35% de los estudiantes matriculados en carreras STEM son mujeres. Y en América Latina creo que esta situación es peor. En Chile, que es uno de los países supuestamente más avanzado y con mayores niveles de ingreso en la región, solo el 12% de las mujeres se gradúan en STEM. De manera que no sé cómo le hacemos. Hay países que lo hacen muy bien, por cierto, Costa Rica, tu país, Sí. entre los investigadores, por ejemplo, creo que ya hay un nivel de paridad muy Casi de interesante. paridad, sí. Exacto, Sí. eso es bien, bien importante, pero ¿cómo le hacemos, Rebeca, para que a las mujeres entren más en estas áreas que son tan importantes y tan productivas para el futuro? Voy a contar una anécdota porque me parece que refleja. Vos sabés que las niñas hasta la adolescencia tienen notas y performance en matemáticas y ciencias igual que la de los hombres.
La diferencia se comienza a dar cuando comienza más el juego de roles. ¿Verdad? En la adolescencia, cuando ya es muy difícil entonces entrar en ese círculo social, si sos nerd, si estudias matemáticas, si no estás en el juego, digamos, más femenino, ¿no? De acuerdo al rol que establece la sociedad. Entonces, yo creo que es muy importante hablarle a las niñas y a las adolescentes. Yo creo mucho, ¿no? En que cuando ven mujeres que están en todas las carreras, en todos los roles, que son ingenieras, que son científicas, y mujeres de todo tipo, que están solas, que están acompañadas, que están con familia, ¿no? Que los grados de libertad para que ellas puedan escoger están ahí, ¿no? Y que tenemos que hacer uso de ellos, que no podemos internalizar la discriminación. Porque la verdad, Felipe, es que nosotros internalizamos la discriminación. Y entonces te voy a contar muy rápidamente un ejercicio que se hizo en Stanford y que me lo contó mi hija, que estaba llevando cursos de psicología social, ¿no? Y hicieron este ejercicio donde tenían dos grupos y en un grupo, antes del examen de matemáticas, el profesor dijo solo esto, ¿no? Ay, hoy leí un artículo en la mañana que decía muy interesante, que hablaban de las capacidades de hombres y mujeres en las matemáticas y decía que las capacidades eran iguales, ¿no? Y en el otro grupo no se dice nada. Y las mujeres de ese grupo salieron mucho mejor que las otras. Estadísticamente significativa la diferencia, ¿no? Y yo creo que esto habla de la importancia de eso, de la importancia de las discriminaciones sutiles en los materiales de estudio, ¿no? Donde no son las mujeres las que aparecen como ingenieras o como astronautas o como, ¿no? Todo el tema de la actitud de los padres, ¿no? Porque aquí hay que trabajar también en la casa, ¿no? Donde que los padres tienen que abrir esas oportunidades también para que las niñas entren a las ciencias, darles información de lo bien que se inserta uno en el mercado laboral, ¿no? Y eso que te digo, hay un proyecto, hay un programa que, muy bonito que se llama Inspiring Girls, inspirando a las niñas que llevan mujeres, digamos, de las distintas áreas del conocimiento y del trabajo y de la vida exitosas, hablarle a las niñas para que tengan esos modelos, ¿verdad? Distintos, que rompan. Yo creo mucho en que lo que hay que hacer es abrir los grados de libertad, de la escogencia personal, ¿no? De eso se trata. Yo no quisiera dejar aquí la impresión de que la que estudia educación vale menos que la que estudia ciencias, ¿verdad? O que la que es médico vale menos que la que es ingeniero. Yo no quisiera caer en esa simplificación. Lo que a mí me parece importante es que los números lo que muestran es que está faltando, porque no tiene por qué, por la ley de probabilidades, las mujeres escoger más una profesión que otra, ¿no? O sea, si está pasando eso, es porque de alguna manera la percepción es que los grados de libertad para escoger esas carreras más masculinas, ¿verdad? Están mucho más cerrados para las mujeres que para los hombres, por los roles, por el sistema educativo, por los incentivos de la sociedad para que te comportes de una manera y otra. Y eso es lo que hay que romper. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El, por ejemplo, me hiciste pensar en esta área todavía muy incipiente en nuestras economías, pero muy importante, que es el de las tecnologías digitales, ¿no? Y las tecnologías de la información. Ahora hemos visto ya hay 3 o 4 países que han podido generar estas empresas de software que de un día para otro las valoran en cientos de millones de dólares, a veces en miles de millones de dólares, y estamos teniendo en América Latina alguna participación creciente en estos mercados, y eso yo creo que va a ser interesante, importante. Pero yendo a este tema, he tenido un par de reuniones con grupos de estos jóvenes y he notado que el 90-95% de los que están involucrados en Argentina, en Uruguay, en México, son hombres. Y he preguntado un par de veces, oye, pero ¿qué, esto, ¿por qué esto no tiene por qué ser así? Nadie tiene una buena respuesta, pero sí hay algo
como de valores y de actitudes que yo creo que son algunas conscientes, algunas inconscientes, que sienten que esto de la programación y del IT es un club de hombres, ¿no? Y entonces en la universidad estas carreras principalmente hay hombres. Hay algo que tenemos que hacer para romper eso y yo creo que es lo que tú dices, ¿no? Hay que fomentar los contraejemplos y demostrarle a las mujeres que, y a los hombres que no hay ninguna desventaja ni ninguna ventaja particular de ser de un sexo o del otro. ¿No crees? Yo totalmente de acuerdo. Y yo creo que hay que hacerlo con los nuevos cohortes, ¿verdad? Porque parte del problema es que tenemos un stock de la gente de mi generación, ¿no? Donde los roles estaban mucho más marcados y donde todo era difícil, ¿no? Cada paso. Eh, yo creo que siendo hoy el Día de la Mujer, tal vez deberíamos haber empezado, Felipe, diciendo y yo diciendo personalmente que yo estoy segura, y lo digo siempre, que la razón por la que yo estoy en los puestos en los que estoy es porque muchas mujeres pelearon por mis derechos antes, ¿verdad? Hay un esfuerzo individual, pero hay un movimiento colectivo, hay una lucha colectiva, ¿no? En esto. Entonces empiezo por decir eso, pero también es cierto que hay que trabajar con los nuevos cohortes, ¿no? De las mujeres. Y por eso hay que trabajar mucho con las jóvenes, ¿no? En este tema digital. Nosotros estamos haciendo mucho, ya que me habías preguntado, en e-trade, en, en comercio digital con las mujeres, ¿no? Y estamos poniendo a las mujeres a tener una voz en las discusiones internacionales, ¿no? Porque ellas tienen una experiencia y tal que es muy beneficiosa. Entonces yo creo que hay que ponerlas, no hablar por ellas, sino darles la oportunidad, las plataformas, los eventos, las conferencias, donde ellas expresen sus propias experiencias y como bien decís, tenemos que romper los esquemas, ¿no? Yo tengo la verdad, este es uno de los, tal vez, de los espacios sociales en los que yo creo que ha habido mucho avance, ¿verdad? Y yo creo que ese avance hay que decirlo, hay que contarlo, ¿verdad? Porque yo tuve más oportunidades que mi madre y mi hija ha tenido más oportunidades que muchas de mi generación. Y hay que decirlo, Felipe, por una razón, porque uno solo cambia la realidad si cree que se puede cambiar, ¿verdad? Uno no se moviliza cuando cree que nada es posible. Y yo creo que en este tema, por, la unión de muchas mujeres, por muchos hombres que han estado ahí también, que creen en la equidad, en una sociedad mejor, hemos podido, vemos y vemos en las mujeres jóvenes más oportunidades y más deseos, ¿verdad? De romper los moldes. Hay que ayudar y hay que empujar en esa dirección. De acuerdo, de acuerdo. Oye, y he escuchado en este periodo tan especial algunas mujeres decirme que curiosamente esto de teletrabajar y trabajar desde casa les ha ayudado muchísimo. No para todas, pero algunas han dicho que, por ejemplo, sus maridos se han tenido que quedar también y entonces se ha democratizado, por decirlo de alguna manera, el cuidado de los niños. Uh -huh. Y los hombres han participado más. Las mujeres han tenido, como tienen mucha más flexibilidad de horario con este sistema, se les han dado un poquito más de oportunidades. Entonces, yo no sé, espero que esta cosa que fue más accidental que planeada esté abriendo nuevas puertas y nuevas actitudes. Pues la tecnología nos está cambiando la manera de trabajar. No estoy seguro que todos vamos a regresar a trabajar a la oficina 5 días a la semana y yo espero que ese tipo de flexibilidad sea justo lo que necesitan algunas mujeres para poder participar más en la fuerza de trabajo y tener más representación. Sí, ahí hay un tema muy importante y estoy muy de acuerdo con vos. Yo creo que el tema de la flexibilidad ha sido un tema que hemos puesto, la flexibilidad en el trabajo, en los horarios, es un tema que las mujeres pusimos en la agenda. Yo siempre
discutía con los líderes sindicales, ¿no? Porque sus demandas eran muy masculinas en términos de las condiciones de trabajo y que debían incorporar más las perspectivas desde las mujeres, evitando que la flexibilidad significara precariedad, ¿verdad? Que es parte del problema, ¿no? Muchas mujeres se insertan en el mercado informal, Felipe, no porque no tengan posibilidades formales, sino porque el mercado informal les da más flexibilidad, ¿no? ¿Cómo lograr eso en los mercados formales? Es el reto, ¿no? Pero también es cierto que no es igual para todo el mundo. Yo creo que aquí vamos a tener que tener la flexibilidad en todo sentido. Yo también he abierto, digamos, en la UNCTAD, la posibilidad de que cuando todos tenían que estar en la casa, muchas mujeres decidieran ir a la oficina, ¿no? Porque en la casa no tenían las condiciones, es que no todo el mundo tiene las condiciones físicas, ¿verdad? Para poder efectivamente estar en la casa y trabajar, ¿no? Cuando están los niños, no todas las mujeres tienen un compañero que participa o un compañero del todo, ¿no? Entonces, no creas, yo creo que si hablamos de flexibilidad, que yo creo que es el gran tema que pusiste y que tal vez lo hemos podido valorar mucho más en esta pandemia, ¿verdad? De manera, como decís, no planeada, sino por las circunstancias, pero la flexibilidad tiene que ir en todo sentido, ¿no? Algunas mujeres preferirán estar en la oficina, tendrán mejores condiciones, mejor salud mental, otras preferirán la flexibilidad de conciliar de otra manera porque tienen otras circunstancias. Aquí de lo que se va a tratar es de individualizar mucho más los sistemas, ¿verdad? Para la situación de cada quien, ¿no? Aquel trabajo normado, igual para todo mundo, de la misma manera, tal vez es lo que ha hecho aguas un poco, ¿no? Lo que está en crisis en este momento. Exactamente, Rebeca. Qué bueno, ¿no? Espero que esto nos abra ahí unas luces hacia futuro y que las tecnologías nos permitan, como tú lo dices, me sería ideal poder pasar de puestos informales que dan flexibilidad a puestos formales con esa flexibilidad gracias a las nuevas modalidades de trabajo. Bueno, veo que lamentablemente el tiempo vuela y los 30 minutos que teníamos han volado, pero sí que me agrada haber tenido a Rebeca Greenspan como invitada especial. Un honor conversar contigo y tenerte como una líder mundial representando a América Latina en las grandes ligas globales. Y simplemente cerrar agradeciéndole a todos habernos acompañado en este Día Internacional de la Mujer y desde el punto de vista nuestro del Banco Mundial, creo que tenemos la claridad de que va a ser muy difícil que nuestros países cumplan sus metas de desarrollo si no integramos totalmente a las mujeres en la economía y les damos la flexibilidad de la cual hemos hablado aquí con Rebeca hoy y estamos a disposición de los países para seguir en esta lucha tan importante. Muchísimas gracias, Rebeca. Muchas gracias, Felipe, y gracias por todo el trabajo que haces y por poner este tema como un tema central del desarrollo. No es un tema marginal, es un tema central y nos atañe a todos, no solo a las mujeres. Gracias por eso. Con mucho gusto. Gracias, Rebeca, y gracias a todos. Hasta luego. Gracias, solamente quiero confirmar con Marjo. ¿Nos puedes confirmar?